En la España constitucional ha habido dos intentos serios de crear proyectos políticos bajo la etiqueta de la democracia cristiana. El primero fue el del señor Ruiz Jiménez, del que ya hemos hablado, y el segundo fue el de don Óscar Alzaga. El señor Alzaga había sido uno de los albaceas políticos del señor Jiménez Fernández, uno de los pocos dirigentes de la CEDA que no apoyó lo que los franquistas llamaban el alzamiento nacional del 18 de julio. Y aunque durante una etapa se llegó a cooperar con el franquismo, enseguida pasó a la oposición universitaria al régimen. El señor Alzaga siguió con esa oposición intelectual al régimen con artículos, principalmente en la revista Cuadernos para el Diálogo, y luego con el seudónimo Tácito dentro de un colectivo de demócratas cristianos que querían la evolución pacífica desde la dictadura hacia la democracia. Cuando el señor Suárez creó la Unión de Centro Democrático, quiso contar con este grupo de demócratas cristianos. Pero don Óscar Alzaga vio ahí la oportunidad en convertirse en uno de los varones, jefes de sector o jefes de corriente más fuerte que había dentro de la propia Unión de Centro Democrático. Las malas lenguas decían que el señor Alzaga se consideraba muy superior en el terreno intelectual al señor Suárez, dado que el señor Suárez no tenía una gran formación académica. Se decía que había llegado a la presidencia del gobierno sin leer un solo libro y que por eso en la primera intervención como presidente puso un fondo de libros detrás de él para intentar romper esa imagen que tenía como presidente inculto. La influencia del sector democristiano del señor Alzaga era tan fuerte en la UCD que rivales políticos como don Enrique Tierno Galván llegaron a decir que UCD, más que un partido centrista, parecía un partido demócrata cristiano. Y lo que ha ocurrido es que la ideología, las funciones, el comportamiento, las intenciones y los objetivos de la democracia cristiana están en los bancos del centro. Y del señor Alzaga, colega mío, por quien siento buena y permanente amistad. Esta imagen quedó rota cuando el ministro de UCD, don Francisco Fernández Ordóñez, sacó la ley del divorcio, a la que el señor Alzaga se opuso radicalmente, y seguramente las presiones del sector del señor Alzaga, aunque no pudieron evitar que se aprobara el divorcio, sí lograron derribar del gobierno al señor Fernández Ordóñez, que tuvo que acabar dimitiendo como ministro. Se dramatizó enormemente dentro de la propia UCD. Los sectores de los distintos corrientes de UCD se confrontaron claramente. Incluso el día de la votación, pues estaba claro que se dividió UCD. Y esa división fue dramática. Cuando la Unión de Centro Democrático, la UCD, empezaba a agonizar, los democristianos del señor Alzaga le dieron una estocada casi mortal al abandonar en bloque el partido para crear un partido propio, el Partido Demócrata Popular, el PDP, el nuevo partido que buscaba representar la democracia cristiana en España. Y también le hicieron un boquete al gobierno del señor Calvo Sotelo porque el ministro don José Luis Álvarez abandonó UCD y abandonó el gobierno para pasarse al PDP. Había detectado que quien iba a traer los votos del centro derecha era la figura de don Manuel Fraga Iribarne, el presidente de Alianza Popular, que para los electores de derecha, en 1982, ofrecía una figura más clara en valores y principios que la que había ofrecido el señor Suárez. Entonces se creó la Coalición Popular, una coalición basada en tres patas. Una pata conservadora, la Alianza Popular del señor Fraga, una pata demócrata cristiana, el PDP de don Óscar Alzaga, y una pata liberal, que inicialmente fue la Unión Liberal de don Pedro Esbars. Óscar Alzaga es un hombre con una gran personalidad política, muy fuerte personalidad política. ¿Es fácil compaginar la vida de dos hombres de tan fuerte personalidad como usted y él? El problema no está planteado quizá en esos términos. En la práctica, ni el PDP democristiano ni la Unión Liberal aportaban votos, porque todos los votos los aportaban los conservadores que venían del franquismo del señor Fraga, pero podían aportar una imagen de que era una derecha más abierta y más integradora que si solo iba a Alianza Popular. No hay más que una alternativa seria al socialismo, y esta se llama Coalición Popular. No tenían nada, porque no tenían nadie detrás, todos cortaditos de PAO, de concejales, de todo. La Coalición Popular en realidad fue falsa, fue una ficción, porque era una manera, un ropaje con el que Fraga incorporó a personajes como Óscar Alzaga, que tenía un pequeñísimo partido, el PDP, con unas personas, 8 o 9 personas muy notables, pero 8 o 9 personas nada más. La relación de los miembros de Coalición Popular era complicada, porque don Óscar Alzaga no hacía más que insistir que el PDP no tenía nada que ver ideológicamente con AP, porque el PDP tenía un pedigrí democrático mucho más importante que el de AP, porque el señor Alzaga había sido luchador antifranquista y el señor Fraga no.
cosa que no haría especialmente gracia a los de Alianza Popular, que eran a fin de cuentas los que aportaban votos y gracias a los cuales el PDP tenía diputados. En la cual él dice que no están satisfechos, Alzaga, con la oposición que se hizo en la anterior legislatura. En 1983, el Partido Socialista, que ya estaba en el poder con don Alfonso Guerra de vicesecretario general, convocó una serie de manifestaciones contra la dictadura del gobierno de Chile, del general Augusto Pinochet. Alianza Popular consideró que Coalición Popular no debía ir a esas manifestaciones, porque tenían el criterio de que no había que interferir en política extranjera y probablemente porque a muchos dirigentes de Alianza Popular les caería bien aquel régimen. En cambio, don Óscar Alzaga sí asistió a aquellas manifestaciones, desvinculándose así de la política internacional de Alianza Popular. La coalición, que yo sepa, no se ha roto y desde luego puedo afirmar que no es propósito de ninguno de los que estamos aquí el romper. Lo cual no quiere decir que no estemos todos decididos a perfeccionar la forma. Y a pesar de no tener mucha fuerza electoral, el PDP conseguía que en todas las listas hubiera un miembro del PDP en un segundo o tercer puestos. En el caso de la lista al Ayuntamiento de Madrid, el PDP consiguió el segundo puesto para don José María Álvarez del Manzano, que iba de número 2 en las listas de Alianza Popular al Ayuntamiento de Madrid, justo detrás de don Jorge Bestrínger. Cuando España se preparaba para entrar en el Parlamento Europeo, los tres partidos de Coalición Popular eligieron aliados diferentes. Alianza Popular se metió en el grupo de los conservadores europeos, liderados por el Partido Conservador Británico, que en aquella época se denominaba Demócratas Europeos. Sería el antepasado de lo que hoy se llama Conservadores y Reformistas Europeos. Mientras que el PDP se metió en el Partido Popular Europeo, que eran los democristianos, liderados por la CDU alemana, y el Partido Liberal se metió en la Internacional Liberal. Se dijo la OTAN de entrada no, después se dijo de salida tampoco, y como no hay más remedio de rectificar, vamos a inventarnos una OTAN descafeinada. El siguiente punto de fricción sería por el referéndum para la permanencia de España en la OTAN. Don Manuel Fraga era partidario del sí a la OTAN. De hecho, él había votado a favor de la entrada de España en la OTAN como diputado en la votación de 1981. Sin embargo, el PDP defendió que la postura de Coalición Popular tenía que decidirla la coalición, y que dado que tanto el PDP democristiano defendía que pidieran la abstención como el Partido Liberal del señor Segurado defendía la abstención, 2-1, Coalición Popular debía defender la abstención. Y sorprendentemente el señor Fraga cedió y aceptó que Coalición Popular hiciera campaña a favor de la abstención, aunque adoptando esta postura ya no podrían acusar de incoherente al PSOE por haber cambiado de postura, porque ellos también habían cambiado de postura. Nosotros no podemos ni votar no, en ningún caso, repito, ni tampoco argumentar el sí a una pregunta de ese tipo. Seguramente la estrategia era intentar que ganara el OTAN no, para que así el gobierno de don Felipe González quedara desacreditado ante Estados Unidos. Pero la estrategia salió mal, dado que ganó el sí a la OTAN, don Felipe González quedó ratificado y los líderes de Coalición Popular hicieron el ridículo. Para algunos analistas, don Manuel Fraga había caído en la trampa de sus aliados. En el de la OTAN, nosotros probablemente, después de pensarlo mucho, decidimos que no debíamos apoyar. También fue un desastre que Fraga, que entonces dirigía Alianza Popular, se dejara aconsejar por los demócratas cristianos para llamar a abstención en un referéndum. Desaparecieron de la acción política de España de la noche a la mañana. Fueron unos auténticos kamikazes. Y yo tengo que confesar que aquel día nos equivocamos. Han votado sí en este recuento provisional el 53,04. Han votado no el 39,17. En las elecciones de 1986, Coalición Popular obtuvo 105 escaños, que eran básicamente los mismos que había sacado la vez anterior. Seguían siendo la segunda fuerza y líderes de la oposición, pero no aparecían muchas expectativas de que fueran a superar algún día a don Felipe González. Se hablaba entonces del techo de la derecha española. En ese momento, el PDP culpó de la derrota a la persona de don Manuel Fraga y aseguró que ellos, los diputados democristianos, querían tener voz propia en el Congreso de los Diputados. El argumento principal, decía, dado por Óscar Alzaga, para hacer mejor la oposición, dice él concretamente, tiene que tener voz propia en el Parlamento. Eso está aceptado. Entonces él dice, no nos pueden amenazar, no nos pueden amordazar la voz, ¿no? Y entonces, nunca han sido amordazados. Algo que para los dirigentes de Alianza Popular era el último episodio de deslealtad del PDP hacia Coalición Popular. Al día siguiente de haber dado una rueda de prensa en la que don Óscar Alzaga había rechazado que fuera a romperse Coalición Popular, anunció la ruptura de Coalición Popular y que todos los diputados del PDP se pasaban al grupo mixto.
Sí quiero decir que para mí ha sido muy desagradable en esta campaña electoral el que se haya insistido en que nuestro partido tenía pactos ocultos, que nuestro partido tenía intenciones ocultas para el día siguiente, y que en este momento lo que yo quiero insistir es que eso no tenía ningún fundamento y que, como es natural, nuestro comportamiento será en todo momento modélico en cuanto a la forma seria de estar en la vida pública española. A la mañana siguiente del resultado electoral nos reunimos en el despacho del presidente de Alianza Popular, de Manuel Fraga, los tres, y estuvimos charlando de cómo enfocar la oposición, etcétera, etcétera. Ese mismo día, al salir del despacho, Óscar Alzaga realmente anunció su pase al grupo mixto, cosa que no nos había dicho. Quizá el mejor resumen de la relación que hubo entre Alianza Popular y el PDP, lo que fue Coalición Popular, se resumió en este gag que dibujó Peridis. Pero cuando hace falta apretar, sabe apretar. Claro, es lo que le iba a decir. El vuelo en solitario del PDP y el señor Alzaga no duraría demasiado, porque justo en 1987 había elecciones municipales y autonómicas, y el PDP anunció que se presentaría en todas las autonomías y en todas las capitales de provincia, pero enseguida quedó claro que el PDP no iba a tener capacidad electoral para lograr presencia en prácticamente ningún parlamento autonómico ni ningún ayuntamiento de ninguna capital de provincia. Cuando se rompe con carácter general la coalición, yo no quiero romperla en el ayuntamiento. Es más, escribo un artículo en el ABC que se llama La coalición sirve, y digo que no debemos de romper, que la única manera de ganarle al Partido Socialista es uniéndonos todos los que constituíamos las fuerzas de centro-derecha, y que por tanto yo en el ayuntamiento no rompía, y lo explicaba bien en el artículo. Bueno, eso no sentó nada bien en la fila de mi partido, en el partido de Óscar Alzaga, hasta el punto de que me hicieron expediente por el artículo aquel. Javier Arenas, que era buen amigo mío ya, porque trabajando juntos nos habíamos hecho muy amigos, él prefirió no quedarse conmigo en Andalucía, sino irse al grupo mixto en el Parlamento andaluz. Y luego, en las siguientes elecciones municipales, recuerdo que se presentó una candidatura independiente pensando que él por Sevilla iba a sacar por lo menos su escaño, y no sacó por supuesto ni su escaño, que eso fue una buena lección a Javier Arenas, y que es lo que le hizo luego reintegrarse ya humildemente en Alianza. ¿Qué hubiera sido de Óscar Alzaga si se presenta solo a las elecciones sin el prestigio, sin el tirón de Fraga? Yo no diré nada, claro, salvo que eso lo sabremos con toda exactitud respecto de los que se vayan en las próximas elecciones. La mayor apuesta que tenía don Óscar Alzaga era don Rodolfo Martín Villa, el antiguo ministro de Suárez, que a pesar de que tenía bastante poco de demócrata cristiano, se metió en el PDP para liderar el partido en Castilla y León, y dado que el señor Martín Villa sí tenía mucha popularidad, podía lograr representación en Castilla y León. Pero, aproximadamente 2 semanas antes de que empezara la campaña electoral, Rodolfo Martín Villa anunció que retiraba su candidatura, dejando tirado al PDP del señor Alzaga y dando una alegría al candidato de Alianza Popular, que era don José María Aznar, y que probablemente, si se hubiera presentado don Rodolfo Martín Villa, hubiera visto cómo se dividía el voto a la derecha. Al retirarse, el señor Aznar acabó consiguiendo la victoria en Castilla y León, victoria de la que los populares no se han bajado desde entonces. Al poco tiempo del fiasco del señor Martín Villa, don Óscar Alzaga anunció que dimitía como presidente del PDP, que renunciaba a su escaño y que se retiraba de la política. Su objetivo de ocupar algún lugar relevante bajo la etiqueta demócrata cristiana en España había fracasado. El PDP aún no había desaparecido, seguía teniendo una veintena de diputados, aunque algunos de ellos, como don Íñigo Cabero o doña Pilar Sararullana, tras la dimisión del señor Alzaga, se pasaron al CDS del duque de Suárez. Los que se quedaron bajo el mando de don Javier Rupérez Rubio, que cambió el nombre del partido de PDP por Democracia Cristiana
y fue candidato al Parlamento Europeo, donde tampoco consiguió el escaño. El próximo viernes, día 4, el Partido Demócrata Popular celebrará en Madrid una convención nacional. El partido se redefinirá ideológicamente y pasará a llamarse Democracia Cristiana. Según ha manifestado su presidente Javier Rupérez, un 8% de los españoles se muestra partidario de esta tendencia política en sus intenciones de voto. Pues uno piensa que sería bueno recomenzar, reencontrar a alguien. Tras fracasar en su intento de entrar en Estrasburgo, el señor Rupérez aceptó que Democracia Cristiana se integrara otra vez con los populares, pero ya no bajo la fórmula de la coalición, sino bajo la fórmula de fusión. El partido Democracia Cristiana se disolvió en 1989 y todos sus miembros se integraron en el Partido Popular. Un proyecto objetivo y como él mismo lo ha dicho, a mí me parece que es una definición también, porque estamos tan hartos ya de fulanismos varios en la vida política española, que es bueno que quizás el cáncer de la derecha española, los personalismos, las rencillas. En gran parte sí, en gran parte sí. El fracaso de la plataforma política de los señores Alzaga y Rupérez dejó claro lo que ya se vio con la plataforma del señor Ruiz Jiménez en 1977, que la etiqueta demócrata cristiana no da votos en España. Era del PDP, ¿no era usted del PDP? Sí, cierto, pero ya que me da la oportunidad de meter baza, me retiré plenamente, de verdad, y no sabe lo bien que me encuentro hoy con una